¿Alguna vez te has parado frente a un negocio vacío y, en el momento exacto en que llegas, comienza a llenarse al instante? No, no es una coincidencia. Hay algo más profundo sucediendo en esos momentos, algo que va más allá de la simple casualidad. ¿Qué ocurre exactamente en esos casos? ¿Por qué parece que el negocio está vacío hasta que tú llegas y en ese preciso momento se llena de personas, de oportunidades, de vida? Hoy vamos a descubrirlo, y te aseguro que la respuesta tiene el poder de cambiar tu forma de ver no solo los negocios, sino también tu vida. La razón detrás de este fenómeno es más sencilla de lo que imaginas, pero tiene un impacto increíble en cómo interactuamos con el mundo. Lo que ocurre en esos momentos es un reflejo de algo más grande, el poder de la expectativa. Cuando llegamos a un lugar, sin saberlo, nuestra energía y nuestra actitud envían una señal al universo. Esa señal es la que atrae lo que estamos esperando, sin importar si somos conscientes de ello. Es como si estuviéramos alineando nuestra vibración con lo que deseamos. Si el negocio está vacío, pero tienes la certeza de que algo bueno sucederá en ese espacio, las personas comienzan a llegar. De alguna manera, tú estás creando ese flujo. Este principio es clave para entender cómo podemos manifestar lo que queremos en nuestra vida. Imagina que cada uno de tus pensamientos es como un imán. Si estás visualizando algo con fuerza y de manera coherente, ese imán va a atraer exactamente eso que visualizas. Es como una ley invisible que hace que las cosas comiencen a alinearse para ti, aunque no puedas ver todo el proceso. Recuerdo una vez, en una tienda de ropa que estaba desierta, decidí entrar con una sensación de confianza absoluta. Estaba convencido de que algo iba a cambiar. Sin previo aviso, un cliente entró, luego otro, y antes de que me diera cuenta, el lugar estaba lleno. ¿Simple coincidencia? No. Fue mi expectativa, mi energía, la que generó el cambio en el ambiente. La clave está en entender cómo tus pensamientos y expectativas se traducen en acciones. Esto no se trata de esperar pasivamente, sino de alinearte con lo que deseas. Si visualizas un negocio lleno de clientes, lo que sucede es que tu energía comienza a atraer ese resultado. Este fenómeno no es magia, es una alineación de pensamiento y energía. Ahora bien, si te preguntas cómo hacer que esto funcione para ti, te lo diré de una manera sencilla, la técnica de la visualización activa. Cada vez que llegues a un lugar vacío, como un negocio o incluso una situación de tu vida personal, imagina de inmediato lo que deseas. No te limites a visualizar vagamente, crea una imagen nítida, llena de detalles. Siente la emoción de que esa visión ya es una realidad. Es como sembrar una semilla. Cuando la plantas, no ves el resultado de inmediato, pero cada vez que riegas la tierra con pensamientos y expectativas positivas, esa semilla crece. Tal vez no se vea al principio, pero con el tiempo, crece hasta convertirse en algo tangible. Es un proceso gradual, pero que siempre está sucediendo. Y aquí es donde suele aparecer la resistencia interna. Es completamente normal que, al principio, dudes. ¿Esto realmente funcionará para mí?, te preguntas. Esas dudas son solo ecos del pasado, historias de fracaso que tu mente guarda como protección. Pero lo cierto es que esas dudas son un signo de que estás rompiendo viejos patrones, de que estás haciendo algo diferente. La duda es solo un paso necesario para crecer. Pero no se trata solo de visualizar. Tienes que actuar de acuerdo con lo que estás esperando. Si deseas ver tu negocio lleno, no basta con imaginarlo, debes actuar como si ya estuviera lleno. Prepara el espacio, haz promociones, activa las estrategias. Si quieres una relación, actúa como si ya tuvieras esa relación. La visualización sin acción no produce resultados. Cuando te alineas con esa energía, comienzas a ver sincronicidades. Quizás alguien te llama en el momento justo, o aparece una oportunidad inesperada. Las señales del universo, por así decirlo, empiezan a guiarte en la dirección correcta. Es como si todo lo que hicieras estuviera en sincronía con lo que deseas y las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Este proceso genera un momentum. Al principio, las acciones pequeñas pueden no parecer tan significativas, pero con el tiempo se van acumulando.
Es como una bola de nieve que, aunque empieza pequeña, con cada paso se hace más grande, más poderosa, hasta que se convierte en algo imparable. Y aquí está la verdadera magia: cuando enfrentas obstáculos, en lugar de verlos como barreras, comienza a verlos como oportunidades de crecimiento. Cada desafío te fortalece. Cada resistencia que enfrentas es solo una lección que te prepara para el siguiente nivel. Si eres constante, si te mantienes alineado con lo que deseas, ese negocio vacío que encontraste no solo se llenará cuando llegues, sino que, más importante aún, tu vida comenzará a llenarse de las oportunidades, personas y circunstancias que necesitas para avanzar. Y al final, esto no es solo sobre negocios. Se trata de cómo te alineas con la vida misma. De cómo tus pensamientos, expectativas y acciones se convierten en los cimientos para lo que vendrá. El proceso nunca termina. Siempre hay algo más por descubrir, más por aprender. Lo que sucedió con ese negocio vacío es solo un pequeño ejemplo de cómo, en la vida, podemos manifestar lo que deseamos si entendemos el poder que reside en nosotros. Cuando empezamos a comprender que todo en el universo está interconectado, que nuestras expectativas y creencias realmente afectan nuestra realidad, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. En ese negocio vacío que se llena cuando llegamos, lo que en realidad estamos presenciando es una manifestación del poder interno que todos poseemos, aunque en muchas ocasiones no somos conscientes de él. Piensa por un momento en todo lo que has experimentado hasta ahora en tu vida. ¿Cuántas veces has llegado a un lugar o situación con una energía particular y todo se ha alineado de manera perfecta? Probablemente hayas tenido momentos en los que, sin explicación alguna, todo parecía fluir en tu favor. Quizás, sin saberlo, esa fue la señal de que estabas alineado con lo que esperabas. Este fenómeno no es algo extraordinario, no es magia, es el resultado de un proceso natural que ocurre cuando nuestra mente y nuestro ser están sincronizados con nuestras metas y deseos. La clave de todo esto radica en la energía. Todo, absolutamente todo, en el universo es energía. Nosotros, como seres humanos, no somos la excepción. Cuando decimos que algo se siente bien o que hay una buena vibra, lo que realmente estamos percibiendo es una alineación energética. Si te paras a observar cómo te sientes cuando llegas a un lugar vacío, esa sensación inicial de vacío también está conectada con tu propia energía interna. Si llegas sin expectativas claras, es probable que ese vacío persista, porque lo que estás proyectando es incertidumbre. Ahora, imagina que, en lugar de percibir ese vacío como algo negativo, lo tomas como una oportunidad. Te concentras en la posibilidad de que las circunstancias puedan cambiar simplemente porque tú, al llegar, estás trayendo tu propia vibración. Cuando un lugar está vacío, no significa que esté destinado a estar vacío, simplemente no ha sido llenado con la energía adecuada. Tú, con tu presencia, eres quien puede iniciar ese proceso de transformación. Pero para hacerlo, debes ser consciente de que la energía que emanas no es algo estático, es algo que fluye y cambia constantemente, dependiendo de tu estado emocional y mental. Piensa en la energía como el flujo de agua de un río. El río tiene diferentes velocidades, diferentes profundidades y caminos. Si el agua fluye en una dirección, lo hace con una fuerza que va moldeando todo lo que toca. Si el agua está estancada, nada fluye, todo permanece igual. La clave está en cómo permitimos que esa agua fluya. Si nuestras expectativas son altas, si tenemos la creencia de que las cosas se darán, esa agua se mueve y arrastra consigo lo que necesitamos. Pero si estamos estancados en el temor o la duda, el flujo se detiene, y lo que ocurre es que nos quedamos atrapados en ese vacío. Este proceso de llenado es completamente natural, pero lo que realmente cambia la dinámica es el momento en que dejamos de temerle al vacío. En lugar de verlo como algo que falta, lo vemos como algo por descubrir, como un lienzo en blanco en el que podemos proyectar nuestras intenciones. Esa es la primera clave para desbloquear lo que deseas. El vacío no es tu enemigo. El vacío es solo el espacio necesario para crear algo nuevo. ¿Y qué pasa cuando en medio de ese vacío decides dar el primer paso? Cuando decides llenar ese espacio con confianza, con expectativas claras y positivas, el cambio comienza a ocurrir. Pero lo importante aquí es que el proceso no es inmediato.
La manifestación de tus deseos, de tus intenciones, no es una cuestión de magia instantánea. Es un proceso de alineación, de acción y sobre todo, de paciencia. Aquí es donde muchos se equivocan. En cuanto ven resultados inmediatos, piensan que eso es todo lo que hay que hacer. Pero la realidad es que el verdadero poder está en la persistencia. ¿Te imaginas una planta que acaba de germinar? Lo primero que ves es un pequeño brote. Si alguien la mira en ese momento y piensa que no está creciendo, se equivocan. Lo que no pueden ver es el trabajo que está ocurriendo bajo tierra. Las raíces están tomando fuerza, buscando agua y nutrientes. Así es como funciona este proceso. Cada acción que tomas, cada pensamiento positivo que tienes, está creando algo debajo de la superficie. El negocio lleno de gente que esperas no va a aparecer de la noche a la mañana, pero cada paso que tomas hacia esa realidad va creando la base para que eventualmente se dé. Es importante también reconocer que durante este proceso aparecerán obstáculos, momentos de duda, o situaciones que te hagan cuestionar si todo esto realmente funciona. Las primeras veces que intentes ver el negocio lleno y no suceda de inmediato, es natural que puedas sentirte frustrado o desmotivado. Pero ese es justamente el momento en el que tienes que recordar que los obstáculos no son señales de fracaso, sino oportunidades de aprender y crecer. Cada vez que superas una duda, cada vez que decides mantener tu expectativa, estás entrenando tu mente para que se convierta en un imán más fuerte. Las resistencias no deben verse como algo negativo, son señales de que estás entrando en territorio desconocido, y eso, siempre es una buena señal. Poco a poco, las pequeñas acciones van creando un momentum. Ese momentum es lo que finalmente traerá la manifestación de lo que esperas. Las sincronicidades que antes parecían inalcanzables comenzarán a aparecer con mayor frecuencia. Personas que antes no notabas, oportunidades que parecían lejanas, comenzarán a surgir como por arte de magia. Y es que no es magia, es la vibración de tus expectativas alineadas con lo que deseas. El secreto está en mantenerse firme en la creencia de que el negocio vacío no es un reflejo de lo que falta, sino de lo que está esperando ser creado. Cuanto más alineado estés con lo que esperas, más rápido llegarán las oportunidades. No se trata solo de visualizar el futuro, sino de tener la disposición para hacer lo que sea necesario para crear ese futuro en el presente. Cada vez que te encuentras con un vacío, sea en un negocio o en cualquier otra área de tu vida, recuerda que ese espacio vacío está listo para ser llenado, pero solo si tú decides llenar ese espacio con lo que quieres ver. No te dejes llevar por la apariencia de lo que está vacío, recuerda que todo, incluso lo que parece ser un vacío, es solo una oportunidad esperando ser tomada. Así, poco a poco, el proceso va tomando forma. Y entonces, cuando finalmente veas ese negocio lleno, no solo habrás alcanzado un objetivo tangible, sino que habrás dominado una poderosa lección sobre el universo, sobre la creación y sobre ti mismo. Estarás más en sintonía con la forma en que las cosas se manifiestan, y eso te dará una paz profunda, saber que lo que aparece en tu vida no es casualidad, sino el resultado de un proceso mucho más grande que está siempre trabajando a tu favor. Es solo cuestión de saber cómo alinearte con él. Y cuando lo hagas, te sorprenderá lo rápido que las oportunidades comenzarán a fluir. Cuando te sumerges de lleno en el proceso de entender cómo funciona el vacío y su relación con la manifestación, te das cuenta de que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Incluso esos momentos en los que parece que nada está sucediendo, esos momentos en los que el negocio está vacío o el camino parece estar cerrado, son precisamente los puntos de transición más importantes. Imagina por un momento que estás construyendo una casa. Al principio, solo hay tierra, nada más. Pero esa tierra es la base, el terreno fértil sobre el cual se levantará la estructura. Si te detienes en el proceso de la excavación, podrías pensar que la casa nunca se construirá, pero en realidad, todo está sucediendo en su propio tiempo. Estás limpiando, nivelando y preparando el terreno para que lo que venga después sea sólido, firme y estable. Ese vacío inicial es solo la etapa de preparación, la fase donde todo empieza a tomar forma sin que todavía lo percibas. Lo mismo ocurre con todo lo que quieres manifestar en tu vida. Ese negocio vacío, esa situación que parece no tener sentido,
está esperando ser llenado con las energías correctas, pero sobre todo, con la intención precisa que tú aportes. El vacío es el lienzo en blanco donde se dibujan las primeras trazas de lo que vas a crear. No hay necesidad de temerle, porque lo que parece desolación en realidad es un espacio abierto, un lugar donde aún no se ha decidido qué sucederá. El vacío también es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar las creencias que tienes sobre lo que es posible para ti. ¿Por qué el negocio se llena cuando llegas? ¿Será que hay algo en tu energía, en tu presencia, que activa el cambio? La respuesta es sí, pero lo que muchas personas no entienden es que esta activación no depende únicamente de tu acción física, sino de cómo te alineas con lo que verdaderamente deseas. La manera en que piensas, lo que sientes y lo que crees es lo que determina cómo se materializa lo que quieres. Piensa en la energía como una corriente de aire. Cuando tú caminas por una habitación vacía, eres como una brisa suave que va tocando cada rincón. Pero si esa brisa es constante y cada vez más fuerte, eventualmente se convierte en un viento que llena el espacio. Lo que haces al llegar a ese negocio vacío es simplemente generar un flujo energético que empieza a modificar ese vacío. Y lo interesante es que este proceso no es unidireccional. Tú no solo llegas y llenas el vacío, también eres afectado por el espacio. Este intercambio mutuo es lo que hace que las cosas sucedan. Si tienes la capacidad de transformar un vacío en algo lleno, es porque ya posees el poder de generar cambios, de influir en tu entorno de una manera que tal vez aún no comprendas completamente. Cada vez que te alineas con tu propósito y tus expectativas, estás dejando que esa corriente de energía recorra todo tu ser, para que lo que toques se transforme. Esto no significa que lo consigas todo de inmediato, sino que estás en un proceso de transformación que empieza con un cambio interno, uno que se refleja externamente. En este camino de manifestación, la resistencia juega un papel fundamental. Y no porque te impida avanzar, sino porque te permite ver con claridad qué aspectos de ti mismo aún necesitan ser sanados, liberados o modificados. Las resistencias no son solo obstáculos a superar, son señales de que hay algo en tu interior que está pidiendo atención. Quizás sea una creencia limitante, tal vez un miedo profundo a la falta, o incluso una falta de confianza en ti mismo. Estas resistencias, lejos de ser algo que deba evitarse, deben ser observadas con curiosidad, como un mapa que te muestra el camino hacia tu propio crecimiento. Si las ignoras, seguirás repitiendo los mismos patrones. Si las enfrentas con valentía, te empoderarás aún más. Al principio, este proceso puede parecer lento, pero a medida que te sumerges en la práctica constante de visualizar lo que quieres, de estar atento a las señales y de actuar conforme a esa visión, verás cómo el momentum comienza a ganar fuerza. Imagina que estás empujando una rueda pesada. Al principio, cuesta trabajo. Tienes que poner mucha energía solo para hacerla girar unos pocos centímetros. Pero cuando ese impulso empieza a acumularse, la rueda comienza a girar más rápido, y de repente, todo fluye con mayor facilidad. Las pequeñas acciones que tomas, las decisiones que parecen triviales, están construyendo un momentum que eventualmente hará que todo se caiga en su lugar. Ahora, es importante entender que el negocio vacío no solo se llena por tu presencia física o tus expectativas. Se llena porque hay una energía colectiva involucrada. A menudo, cuando llegamos a un lugar y esperamos que suceda algo, ese algo también involucra a otras personas. Ellas sienten tu energía, se alinean con ella, y juntos crean lo que parece un evento mágico. Es una danza energética. En muchos casos, las personas no son conscientes de que también están aportando a ese vacío con su propia energía, aunque no lo perciban de manera directa. De hecho, el ambiente, la atmósfera, el espacio tiene una influencia directa en la manera en que se llena. Lo fascinante de este proceso es que no tienes que esperar a que todo esté en orden para comenzar. Al contrario, el primer paso, el más importante, es saber que el vacío es solo una ilusión. Una ilusión creada por la mente que aún no puede ver las conexiones que ya están en marcha. Si decides esperar a tener todo perfectamente planeado antes de dar el primer paso, estarás postergando lo inevitable. Las cosas no se llenan por arte de magia, pero sí se llenan cuando te atreves a tomar ese primer paso con confianza, aunque no veas todo con claridad.
Es un acto de fe, un acto de confianza en el proceso y en ti mismo. Cuando llegas al negocio vacío y ves que se llena de inmediato, lo que realmente estás viendo es el resultado de esa fe puesta en acción. Porque al final, todo se trata de confianza, en el proceso, en ti mismo, y en que todo está sucediendo en el momento perfecto, incluso si no lo ves de inmediato. Este proceso tiene una sincronización propia. Las oportunidades empiezan a llegar, las personas se alinean con tu propósito, y lo que parecía vacío comienza a llenarse de forma orgánica, casi sin esfuerzo. Todo lo que se requiere es que sigas esa energía, esa vibración, esa certeza interna de que el vacío no es algo que temer, sino un espacio en el que todo puede empezar a suceder. Así que, cuando vuelvas a encontrarte frente a ese vacío, ya no lo veas con miedo ni con desesperación. Míralo como el primer paso en un viaje que aún estás comenzando, un lugar donde todo es posible. Al final, el vacío es solo una parte del proceso de creación y depende de ti llenarlo con lo que realmente deseas. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que has creado no solo se alinea con tus expectativas, sino que se expande de una manera que te sorprenderá, trayendo consigo más de lo que jamás imaginaste. Cuando hablamos de vacío, muchas veces lo interpretamos como algo negativo, como un hueco que debe ser llenado a toda costa. Pero, en realidad, ese vacío tiene un propósito mucho más profundo. En nuestra sociedad, hemos aprendido a ver el vacío como un obstáculo, algo que debemos evitar o superar rápidamente. Sin embargo, cuando lo observas desde una perspectiva diferente, el vacío se convierte en el espacio de mayor potencial. Al principio, el vacío puede sentirse incómodo. Nos genera ansiedad porque nos recuerda lo que aún no hemos alcanzado, lo que aún no tenemos. Es como entrar en un salón vacío, hay un eco, un silencio que te rodea y te hace pensar que falta algo, que algo no está bien. Pero lo fascinante es que en ese silencio es donde se dan las mejores oportunidades para escuchar lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas. El vacío te invita a hacer una pausa, a mirar adentro y preguntarte, ¿qué quiero realmente, qué estoy dispuesto a crear aquí? Este es el momento en que la verdadera transformación comienza. Piensa en cómo las mejores ideas, las más grandes creaciones, nacen a menudo de momentos de silencio, de vacíos aparentemente insignificantes. El gran vacío en el que te encuentras no es el fin de algo, sino el inicio de algo mucho mayor. Es el espacio en el que se definen tus intenciones, donde se cultivan tus deseos más profundos. En ese vacío, aún no has tomado ninguna acción, pero todo es posible. Es como tener una hoja en blanco, donde ninguna limitación existe más allá de las fronteras que tú mismo establezcas. Al llenar ese espacio con tu presencia, con tus sueños, lo que realmente estás haciendo es poner una semilla. El vacío se llena cuando te alineas con lo que deseas y lo creas desde una vibración interna de certeza. Esto es clave, no se trata solo de llenar el espacio con acciones físicas, sino con una energía vibrante, auténtica y en armonía con tus deseos más profundos. Si te acercas al vacío con la certeza de que todo es posible, el universo responde a esa vibración. Cada acción que tomas dentro de ese vacío es como una chispa que enciende una llama. Esta llama puede ser pequeña al principio, pero con el tiempo se irá alimentando con más acciones y más energía alineada. El momento en que esa chispa se convierte en fuego es cuando empiezas a ver cómo todo comienza a llenarse. Y lo interesante es que no necesitas forzar nada. No necesitas apresurarte. La clave está en confiar en que, al poner en movimiento las energías correctas, el universo se alinea de forma natural para llenarte de lo que has pedido. Es como cuando colocas una olla en la estufa. Al principio, el agua está fría, el fuego no se nota. Pero si dejas que la temperatura suba poco a poco, sin apresurar el proceso, el agua eventualmente empieza a hervir. De la misma forma, el vacío de tu negocio o de tu vida no se llena de inmediato. Necesita tiempo, pero ese tiempo no es un enemigo, es una oportunidad para afinar tu enfoque. Para conectar más profundamente con lo que realmente deseas y para poner en marcha las pequeñas acciones que traerán los grandes resultados. En el camino hacia llenar ese vacío, la paciencia juega un rol esencial. Muchas veces nos impacientamos cuando no vemos resultados inmediatos, especialmente cuando estamos acostumbrados a la gratificación instantánea.
pero el proceso de manifestación no sigue las reglas de la inmediatez. De hecho, la manifestación tiene más que ver con la calidad de las acciones que con la rapidez de los resultados. Es como sembrar una semilla. No puedes forzar que la planta crezca, pero puedes cuidarla, regarla y brindarle la atención que necesita. Lo mismo ocurre con tu vacío. No puedes apresurar el proceso, pero sí puedes alimentar el vacío con pensamientos positivos, acciones alineadas y paciencia. Ahora bien, este proceso también está íntimamente relacionado con el concepto de flujo. El vacío no es solo un espacio en blanco esperando ser llenado, sino un espacio energético que necesita encontrar su propio ritmo. Si te resistes a este flujo natural de la vida, entonces el vacío puede sentirse más grande, más desconcertante. Pero si aprendes a fluir con el proceso, a sentirte cómodo en la incertidumbre, descubrirás que el vacío deja de ser algo aterrador y se convierte en una danza, en una energía que te guía hacia tus metas. Un buen ejemplo de este flujo puede ser comparado con un río. El río tiene un curso que, si sigues, te llevará al destino adecuado. A veces, el río parece estancarse, pero es solo porque está recogiendo fuerza para seguir avanzando. A veces, el río se bifurca y nos hace sentir que hemos perdido el camino, pero al final, siempre regresa a su curso natural. El vacío funciona de la misma manera. En el momento en que dejas de luchar contra él y te permites fluir, las cosas comienzan a cambiar. Y es entonces cuando te das cuenta de que el vacío era simplemente una etapa necesaria para llevarte a donde realmente quieres estar. El vacío también tiene algo de mágico. Está lleno de posibilidades, de cosas que aún no se han materializado. Pero es importante entender que el vacío no es un espacio sin propósito. Es como un imán que atrae lo que tú necesitas, pero para que el vacío sea efectivo, tú también tienes que ser claro y consciente de lo que estás atrayendo. Si llegas a ese espacio de incertidumbre sin saber lo que realmente deseas, el vacío puede quedarse como algo difuso. Pero si tienes claridad, si tienes un propósito claro, el vacío empieza a llenarse con la energía correcta, de manera que todo se organiza hacia tu propósito. Recuerda que en este proceso de llenado, no solo se trata de atraer lo que deseas, sino de transformar lo que ya tienes. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomas es un paso hacia la creación de lo que deseas. El vacío no se llena solo con lo que falta, sino con una transformación profunda del espacio mismo, con el cambio de perspectiva que haces al verlo como una oportunidad en lugar de una carencia. Y, cuando todo se llena, cuando el espacio que parecía vacío se transforma en un lugar lleno de energía, satisfacción y éxito, es cuando entiendes que todo lo que experimentaste en el proceso de llenar ese vacío fue parte de una lección fundamental. Todo lo que llega a ti, todo lo que atraes, está en perfecta sincronía con lo que necesitas aprender y crear. No se trata solo de llenar el espacio, sino de entender que el vacío es el proceso de descubrir lo que verdaderamente deseas y de permitirte recibirlo de la manera en que está destinado a llegar. En definitiva, el vacío no es una amenaza ni un obstáculo. Es el comienzo de un proceso, una etapa necesaria para dar forma a lo que quieres en la vida. Al confiar en este proceso, al permitirte experimentar la incertidumbre, el vacío mismo se convierte en el motor que impulsa tu transformación. El vacío, aunque en primera instancia puede parecer un espacio donde no hay nada, en realidad es uno de los campos más fértiles para la creación. Es como si estuvieras de pie en el centro de un vasto horizonte, donde las posibilidades están esperando ser descubiertas. La mente humana tiende a resistir el vacío porque es desconocido, y la incertidumbre nos incomoda. Sin embargo, este espacio vacío es precisamente donde reside el potencial de todo lo que podríamos llegar a ser. La forma en que interactuamos con ese vacío determina en gran medida lo que experimentamos en la vida. Si lo vemos como una falta, algo que debemos evitar o corregir, estaremos constantemente buscando llenar ese vacío con lo primero que llegue, muchas veces sin pensar en si realmente queremos o necesitamos esas cosas. Pero si lo vemos como un campo de potencial, el vacío se convierte en un lugar donde lo nuevo puede brotar, donde nuestras ideas más poderosas pueden comenzar a manifestarse. Imagina que el vacío es como un lienzo en blanco. Al principio, puede parecer que no hay nada,
pero en cuanto tomas un pincel y comienzas a dar forma a lo que imaginas, ese vacío se llena con colores, con formas, con expresión. Sin el lienzo vacío, no existiría la oportunidad de crear una obra de arte. El lienzo es necesario para que se exprese todo lo que llevas dentro. En este sentido, el vacío no es algo negativo, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando llegamos a ese espacio vacío con la intención de crear algo que realmente queremos? La respuesta es fascinante. Al alinearnos con nuestras aspiraciones más profundas y dejar que el proceso fluya, el vacío se empieza a llenar de manera orgánica. Las oportunidades no caen del cielo por accidente, sino que surgen porque hemos establecido un campo energético que las atrae hacia nosotros. No es magia, es una ley universal que responde al principio de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Este proceso, aunque aparentemente invisible, está ocurriendo a cada momento. Las personas que parecen tener suerte no es que estén tocadas por algún tipo de fuerza sobrenatural, sino que han logrado crear un vacío tan alineado con sus deseos que todo a su alrededor empieza a responder a esa frecuencia. Es como un imán. Cuanto más fuerte es tu deseo, más atraes aquello que está en vibración similar a lo que visualizas. Pero lo más importante es entender que esta alineación no es algo que deba ser forzado, sino algo que ocurre de forma natural cuando nos permitimos ser auténticos y abiertos al proceso. Lo interesante del vacío es que, a medida que lo llenamos, se convierte en algo expansivo. Es decir, no solo está siendo llenado con lo que deseamos, sino que, al hacerlo, crece. Al igual que cuando cultivas una planta en una maceta, el espacio vacío dentro de la maceta no solo sostiene a la planta, sino que también permite que sus raíces se extiendan y crezcan. Cuando comienzas a llenar el vacío con acciones alineadas, ese mismo vacío se expande para dar cabida a más. Este crecimiento no es solo físico, sino energético. Lo que una vez fue un pequeño deseo, al crecer, comienza a tocar otras áreas de tu vida, atrayendo más posibilidades, más oportunidades, más conexiones. Y este proceso de expansión es crucial. Nos muestra que, incluso cuando creemos que hemos llenado un vacío, en realidad, este siempre tiene la capacidad de crecer y transformarse. Lo que parecía ser un espacio limitado puede convertirse en un campo aún mayor de oportunidades. Este es un concepto fundamental, el vacío nunca se llena completamente, porque cuando lo haces, lo que está frente a ti se amplifica y trae consigo aún más espacio para explorar. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo ese vacío una vez que parece lleno? La respuesta es que el vacío no es algo que debamos llenar de una sola vez. El vacío no es un contenedor estático. Es una energía dinámica, que está en constante movimiento. En el momento en que alcanzas un objetivo o manifestación, ese vacío se transforma en un nuevo espacio que te invita a continuar creciendo. Al llenar una meta, abres la puerta a otra. Es como una constante evolución, lo que una vez deseaste, una vez alcanzado, abre nuevas posibilidades para algo aún más grande. Este vacío, entonces, no es solo el espacio en el que se inicia el proceso, sino el motor que lo impulsa hacia adelante. Cada vez que una parte de él se llena, se abre una nueva dimensión. Por ejemplo, si comienzas un negocio desde cero, al principio el vacío parece absoluto. Sin embargo, cuando ese negocio empieza a generar ingresos, relaciones, clientes satisfechos, te das cuenta de que has creado algo mucho más grande que una simple idea, has creado un ecosistema completo. Y este ecosistema genera más oportunidades que, a su vez, abren nuevos vacíos, invitándote a expandir aún más lo que has creado. Este concepto puede ser aplicable a cualquier área de tu vida. Si buscas una mejor salud, el vacío al principio puede ser el deseo de un cuerpo más fuerte y saludable. Pero cuando tomas acciones alineadas, alimentación saludable, ejercicio regular, descanso, ese vacío comienza a llenarse. Y, lo más importante, el vacío no solo se llena con el resultado tangible de la salud, sino también con una nueva energía y una nueva perspectiva sobre tu cuerpo. Lo que abre la puerta a nuevos logros en otras áreas de tu vida. Así, el vacío no es solo algo que se llena momentáneamente, sino algo que te lleva a una expansión continua. El vacío, entonces, es el puente entre donde estás ahora y donde quieres llegar.
No es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser entendido y aprovechado. Cuando nos sumergimos en el vacío con el entendimiento de que es un campo de creación, dejamos de ver el proceso de llenar el vacío como una carrera de velocidad y más bien lo vemos como una danza, una sinfonía de acciones, pensamientos y emociones que se entrelazan para dar forma a la vida que deseamos. Al final, cuando entiendes esto, el vacío deja de ser un concepto de falta y se convierte en un concepto de abundancia. Un espacio donde todo es posible. Y cuanto más te permites explorar ese vacío sin miedo, más oportunidades se abren ante ti, más herramientas encuentras y más fácil se vuelve llenar esos vacíos con lo que realmente importa. No solo con lo que necesitas, sino con lo que deseas y lo que te permitirá crecer hacia la mejor versión de ti mismo. Cuando comenzamos a comprender la naturaleza del vacío, dejamos de verlo como un hueco oscuro, algo que debemos llenar por necesidad. En cambio, lo percibimos como un espacio de potencial puro, una zona en la que todo puede surgir si lo permitimos. Este cambio de perspectiva es radical, porque cambia nuestra relación con el vacío de nuestras vidas. En lugar de resistirnos, podemos comenzar a trabajar con él de manera consciente y usarlo como una herramienta poderosa para nuestra evolución. El vacío no es solo una falta de cosas. Es, más bien, la ausencia de limitaciones. Es un espacio libre de los condicionamientos, las expectativas y las creencias limitantes que, a menudo, nos imponen los demás o que nosotros mismos nos imponemos. Nos encontramos con el vacío cuando dejamos de lado todas las definiciones previas de lo que debería ser nuestra vida. Cuando nos despojamos de los moldes preexistentes y nos damos permiso para experimentar la vida tal como es, en su totalidad y sin restricciones. En ese vacío, la vida puede ser nueva, fresca, sin la pesada carga de los deberías o tienes que. Este vacío se convierte en una tela en la que podemos pintar nuevas realidades, una y otra vez, sin miedo a equivocarnos, porque el vacío nos da la libertad de experimentar sin la necesidad de tener todas las respuestas. Y cuando comenzamos a trabajar con esta comprensión, algo muy profundo comienza a suceder. Lo que parecía ser un vacío se va llenando con las vibraciones de nuestras aspiraciones más profundas. La verdadera magia ocurre cuando entendemos que el vacío no solo es un lugar donde todo comienza, sino también un lugar que se va transformando constantemente. Cada vez que nos adentramos en ese espacio, ya sea para empezar un nuevo proyecto, para emprender una nueva relación o para tomar una nueva decisión, el vacío responde a la energía que ponemos en él. Esa energía, en su forma más pura, es nuestra intención. Al principio, puede parecer que el vacío se encuentra completamente desprovisto de cualquier forma de respuesta. Pero, con el tiempo, al aplicar nuestra energía y acción, algo cambia. El vacío comienza a llenarse, y la razón por la que esto sucede radica en cómo interactuamos con las leyes universales que rigen nuestra realidad. Estas leyes no son ajenas a nosotros. Son como una danza entre la mente, el cuerpo y el espíritu que constantemente nos conecta con las fuerzas invisibles que modelan todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el vacío que encuentras en tu negocio es más que la falta de clientes, recursos o ventas. Es una oportunidad para crear una visión clara de lo que deseas, y eso es lo que transformará tu entorno. El vacío inicial puede parecer desconcertante, pero en realidad, está lleno de potencial sin forma, esperando la chispa de tu visión para empezar a materializarse. Como un escultor frente a un bloque de mármol, tienes la oportunidad de esculpir la forma que desees. El vacío se convierte entonces en un espacio de creación que refleja lo que eres capaz de imaginar, de soñar y de traer al presente. De hecho, esa es la clave del proceso, el vacío responde a la claridad de la intención. Es decir, cuanto más específico eres en lo que deseas crear, más efectivo será el proceso de llenarlo. No se trata solo de desear algo sin más, se trata de visualizarlo con tal claridad que el vacío ya comienza a llenarse con la vibración de esa intención. El universo responde con sincronías, con momentos, con personas que aparecen en el lugar y el momento perfectos para que puedas comenzar a llenar ese espacio con lo que necesitas. Y aquí es donde se encuentra un punto de cambio muy importante, el vacío no es solo un espacio pasivo que se llena a medida que llegan las oportunidades, sino un espacio activo que genera la energía necesaria para traer lo que deseas a tu vida. Es como cuando un agricultor siembra en una parcela de tierra.
Al principio, la tierra parece vacía, pero esta tierra está viva, está esperando las semillas que el agricultor va a plantar. Si esas semillas son de calidad, si el agricultor las planta con cuidado y les proporciona las condiciones adecuadas, ellas brotarán con fuerza, más allá de lo que él esperaba. Así, el vacío no es un espacio sin vida, es una vida esperando ser estimulada. Sin embargo, muchas veces nos encontramos atrapados en el miedo de que el vacío no se llenará. Nos da la sensación de que algo nos falta. Es esa sensación persistente de algo no está bien, como si estuviéramos esperando que algo o alguien nos dé la clave para llenar ese vacío. Pero esa es una falsa creencia, ya que el vacío no es un espacio que necesita ser completado por factores externos. El vacío solo requiere de nosotros una actitud de apertura y una disposición a recibir. Cuando nos acercamos al vacío con esa mente abierta, empezamos a notar que las respuestas no siempre vienen de fuentes externas, sino que surgen dentro de nosotros. La sabiduría está ahí, esperando ser descubierta. A veces, el vacío nos ofrece oportunidades no como algo tangible, sino como ideas, intuiciones o pequeñas sincronicidades que se presentan de manera inesperada. Pero solo si estamos dispuestos a verlas. Y aquí radica otro punto esencial: el vacío, cuando se llena de manera consciente, nos impulsa a tomar decisiones y a actuar de forma alineada con nuestro propósito. El vacío también nos enseña a ser pacientes. En un mundo que se mueve rápidamente, es fácil pensar que debemos llenar todo el tiempo, que cada segundo de nuestra existencia debe estar ocupado. Pero el vacío nos muestra que no todo debe ser llenado. En ocasiones, el mayor acto de poder es permitir que el vacío se mantenga intacto hasta que sea el momento adecuado para que lo que realmente necesitamos llegue a nuestra vida. A través de esta paciencia, el vacío se va transformando, como un terreno que, tras ser sembrado y cuidado, se convierte en un campo de abundancia. Las oportunidades, en forma de clientes, ideas, recursos o incluso alianzas, empiezan a llenar ese espacio vacante. Este proceso es orgánico. Y aunque al principio pueda parecer incierto, el vacío tiene una manera de guiarnos hacia lo que realmente deseamos. Lo que creías que era una falta en realidad era el primer paso hacia una abundancia mayor, hacia una vida más plena y rica de lo que jamás imaginaste. Por último, debemos recordar que el vacío no es solo algo que se llena una vez. Es un ciclo continuo, una espiral que se amplía mientras nosotros crecemos. Como si estuviéramos dando forma a una esfera, cada vez que la llenamos, esa esfera se expande, lo que a su vez crea un nuevo vacío en su interior. Este proceso de expansión nunca se detiene. El vacío es el camino hacia lo que nunca has imaginado, hacia aquello que está en constante evolución. Y lo más fascinante es que, al aprender a vivir con él, nos damos cuenta de que, en lugar de tener miedo de él, lo que realmente debemos hacer es abrazarlo. Solo entonces comenzaremos a ver que, en realidad, nunca estamos vacíos. Siempre estamos en el proceso de llenarnos, transformarnos y convertirnos en algo más grande que lo que éramos antes. Cuando comenzamos a explorar esta relación con el vacío, algo muy poderoso ocurre. Nos damos cuenta de que el vacío no es simplemente algo que sucede en el espacio físico, sino que es también un fenómeno interno. Este espacio vacío no es solo el entorno o el contexto en el que nos encontramos, sino que se refleja también dentro de nosotros. Nos lleva a un lugar profundo dentro de nuestra psique, donde las creencias limitantes y los miedos invisibles tienen su raíz. En ese vacío interior es donde realmente se decide qué es lo que va a llenar nuestras vidas, será la ansiedad por lo que falta o la esperanza de lo que puede surgir. En el ámbito del negocio, este vacío interno se refleja en la manera en que nos aproximamos a nuestra visión. Si estamos convencidos de que no tenemos lo suficiente para ofrecer, de que el mercado está demasiado saturado o que no somos capaces de crear algo significativo, ese vacío se convierte en un obstáculo. Un espacio que nos limita. Pero cuando cambiamos nuestra percepción y comenzamos a ver ese vacío como una oportunidad, el panorama se amplía enormemente. Es entonces cuando nos damos cuenta de que, a pesar de estar vacíos, en realidad estamos llenos de posibilidades, de creatividad, de ideas inexploradas que solo necesitan el espacio adecuado para surgir. Es como si el vacío fuera una tabla en blanco, un lienzo sin restricciones, que nos permite escribir nuestra propia historia.
En lugar de verlo como un lugar vacío de recursos, lo vemos como un espacio lleno de energía potencial. El solo hecho de estar ahí, de estar frente a la ausencia de lo que normalmente esperaríamos encontrar, puede ser una invitación a la reinvención, a la creación de algo completamente nuevo. Y aquí es donde entra la magia, cuando actuamos con la intención de llenar ese vacío, pero sin imponer expectativas rígidas sobre lo que debe llenarlo. Permitimos que lo inesperado se convierta en una parte fundamental de la ecuación. Ahora, ¿cómo se llena este vacío? La respuesta no es inmediata ni se encuentra en un único acto. Se trata de una combinación de pequeños pasos, de paciencia y de confianza. Al principio, la idea de llenar ese espacio vacío puede generar ansiedad. Quizás sentimos que estamos fallando porque no vemos resultados instantáneos. Sin embargo, lo que ocurre a menudo es que, al estar en ese vacío, nos estamos preparando para algo mucho más grande que no se puede percibir de manera inmediata. El vacío, en su forma más pura, es el espacio de la incubación. Imagina que estás sembrando semillas, pero esas semillas necesitan tiempo, agua, sol y cuidado para crecer. Al principio no ves nada. Solo tierra vacía. Sin embargo, esa tierra tiene toda la potencialidad de convertirse en un campo floreciente. De manera similar, las ideas y los proyectos que nacen en el vacío no necesitan ser apresurados. El proceso de llenar ese espacio requiere tiempo y paciencia, y a medida que continuamos cultivando esas semillas de intención con acciones alineadas, eventualmente veremos los resultados. Cada pequeño paso, por muy insignificante que parezca, está alimentando ese vacío, está trayendo la energía que necesita para manifestarse. A lo largo de este proceso, es importante reconocer que el vacío es, en realidad, un espacio de transformación. La transformación no es instantánea, sino gradual. Cada acción que tomamos, aunque parezca pequeña, tiene un impacto profundo en la forma en que ese vacío se llena. Es el poder de la persistencia. De hecho, el vacío en los negocios, en las relaciones, en la vida, no se llena simplemente porque esperamos que algo llegue de manera mágica. Se llena cuando nos comprometemos con nuestra visión, cuando le damos espacio a nuestras ideas y dejamos que crezcan, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y entonces llega un momento en el que el vacío empieza a transformarse. En lugar de ser un espacio lleno de incertidumbre, se convierte en un campo fértil donde surgen nuevas oportunidades, clientes, ideas, asociaciones. El vacío, al principio algo inquietante, se convierte en un catalizador para la manifestación. Pero, este proceso es siempre un reflejo de nuestra disposición interna, nuestra capacidad para soltar el control, para confiar en que el proceso está ocurriendo incluso cuando no podemos verlo de inmediato. En este camino, es natural experimentar dudas. La mente humana, que busca certezas y resultados tangibles, puede resistirse a la idea de que algo tan abstracto como el vacío pueda tener un propósito claro. ¿Cómo puede ser que un negocio vacío se llene por sí mismo? ¿Cómo puede ser que una vida aparentemente vacía se llene de propósito y dirección sin tener una receta concreta? Es precisamente este miedo a lo desconocido, la duda de que el vacío realmente tiene un valor, lo que muchas veces impide que nos adentremos en él de manera plena. Y aquí radica otra clave fundamental: el vacío nos invita a mirar hacia adentro. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias y suposiciones sobre la vida. Si nunca hemos experimentado la sensación de estar vacíos, puede ser difícil aceptar que este vacío es, en realidad, una de las etapas más poderosas en el proceso de creación. El vacío no es algo que debamos llenar con desesperación, sino con propósito. Es como una tierra fértil que espera ser cultivada. Si miramos más allá de las apariencias, veremos que el vacío tiene el poder de hacer que nuestras ideas y proyectos se eleven, incluso cuando no tenemos las respuestas inmediatas. Esto no significa ser pasivos o esperar que las cosas sucedan por sí solas, sino tener la paciencia y la fe de que, mientras tomamos las acciones adecuadas y nos mantenemos alineados con nuestra visión, el vacío comenzará a llenarse de manera natural. Este proceso, por supuesto, no está exento de desafíos. Cuando nos enfrentamos a un espacio vacío, ya sea en nuestro negocio, en una relación o en nuestra vida en general, la tentación de llenarlo con distracciones o soluciones superficiales puede ser fuerte.
pero es precisamente esa tentación la que debemos desafiar. El vacío no necesita ser llenado de manera rápida, debe ser nutrido de manera profunda. En lugar de apresurarnos a buscar respuestas, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero que llene este espacio? ¿Qué deseo genuinamente para mi vida y mi negocio? Este proceso de reflexión y autoconocimiento es crucial. Mientras más nos conectamos con nuestra verdadera visión y nuestras pasiones, más claro se vuelve el camino hacia la manifestación de lo que realmente necesitamos. El vacío deja de ser un lugar de falta para convertirse en un lugar de creación, un espacio donde nuestras ideas más grandes se hacen realidad. En resumen, el vacío no es una ausencia, sino una presencia activa. Es el espacio donde todo comienza, donde las ideas, los sueños y las oportunidades se gestan. Al permitirnos vivir en el vacío, sin miedo, con apertura y paciencia, comenzamos a entender que no estamos vacíos, sino en un proceso de constante expansión, un proceso de creación infinita. Y cuando aceptamos este proceso, cuando confiamos en que ese vacío está lleno de posibilidades, descubrimos que, en lugar de ser algo que debemos temer, es algo que podemos abrazar con confianza, sabiendo que, al final, siempre se llenará con todo lo que realmente necesitamos para crecer y evolucionar. A medida que continuamos explorando esta idea del vacío, uno de los aspectos más fascinantes que descubrimos es cómo este vacío nos desafía a trascender nuestra manera tradicional de entender las cosas. Vivimos en una sociedad que valora la productividad inmediata, la resolución rápida y las respuestas a corto plazo. Nos enseñan a ver el vacío como algo que debe ser rellenado lo antes posible, como un agujero que necesita ser tapado de inmediato. Sin embargo, al entrar en el vacío con una nueva perspectiva, entendemos que es justamente esa pausa, ese espacio de no saber, lo que nos brinda la oportunidad de reconfigurarnos y de encontrar lo que realmente importa. Es como si el vacío, en lugar de ser un hueco incómodo que queremos evitar, se transformara en una zona de exploración, un terreno en el que podemos comenzar a cuestionar nuestras creencias más profundas. Este vacío se convierte, entonces, en un refugio para el autoexamen, para la reflexión sin prisas. Nos invita a preguntarnos, ¿qué quiero realmente o cómo quiero que sea mi vida, mi negocio, mi entorno? Y cuando somos sinceros con esas preguntas, comenzamos a ver con claridad qué es lo que realmente debe llenar ese espacio vacío. De hecho, muchas veces la razón por la cual ese vacío se llena al instante cuando llegamos a él, es porque, en ese momento, nuestra mente y nuestra energía están finalmente alineadas con lo que realmente necesitamos. Hasta ese momento, tal vez estábamos ocupados buscando respuestas externas, tratando de llenar el vacío con soluciones rápidas o con expectativas de lo que debería ser. Pero al entrar en ese espacio vacío de manera abierta, sin urgencias ni expectativas, el universo tiene la libertad de enviarnos lo que realmente necesitamos. Es como si el vacío, de alguna manera, ofreciera un campo receptivo donde podemos recibir las respuestas que ya están dentro de nosotros, solo que aún no las habíamos escuchado. Y esto es importante, porque nos lleva a una verdad fundamental: el vacío no es algo que esté vacío en un sentido literal. Es más bien un lugar donde nuestras verdaderas necesidades y deseos se revelan, un espacio donde nuestras acciones y pensamientos se alinean con la realidad que estamos creando. Lo que sucede cuando llegamos a ese vacío con una mente abierta es que, de alguna manera, todo comienza a encajar, las ideas fluyen, las conexiones surgen, las oportunidades se presentan. Parece como si todo lo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo, de repente, se materializara ante nosotros, pero en realidad, lo que estamos experimentando es simplemente la sincronización de nuestra visión interior con la manifestación exterior. Este proceso de sincronización no es algo que suceda por arte de magia. Es el resultado de estar verdaderamente alineados con lo que deseamos, sin resistencias, sin miedo a lo desconocido. El vacío, entonces, se convierte en una especie de construcción invisible. Mientras más lo abrazamos y lo entendemos, más se llena, pero no de lo que nosotros esperábamos necesariamente, sino de lo que realmente necesitamos para evolucionar. Es como si ese vacío fuera el suelo en el que las semillas de nuestras ideas germinan y crecen, pero el resultado final no siempre es lo que imaginamos cuando plantamos esas semillas.
Por ejemplo, podríamos llegar a un negocio aparentemente vacío, sin clientes, sin recursos tangibles, y sentir que no hay forma de que eso se llene. Sin embargo, cuando comenzamos a actuar desde un lugar de intención pura, sin expectativas rígidas, comenzamos a atraer aquello que necesitamos, aunque no siempre se presenta de la forma en que lo imaginamos. Tal vez no lleguen los clientes de inmediato, pero si surgen nuevas oportunidades, una colaboración, una idea innovadora o incluso una nueva manera de ver el mercado. Es entonces cuando el vacío, lejos de ser un lugar de desesperación, se convierte en una incubadora de nuevas posibilidades. Y es crucial entender que este proceso de llenado del vacío no se da solo a nivel mental o emocional, también se manifiesta en el mundo físico a través de las acciones que tomamos. Cuanto más nos movemos en la dirección de lo que queremos, más rápido ese vacío se llena. Pero aquí hay un aspecto interesante, no siempre se llena con lo que esperamos, sino con lo que realmente necesitamos para evolucionar. Lo que al principio puede parecer un fracaso o una pérdida de tiempo puede, con el tiempo, revelar ser el giro necesario en el camino que nos lleva hacia algo mucho más grande. Este proceso de manifestación tiene mucho que ver con la ley de la atracción, pero no en el sentido superficial que a veces se nos presenta. La ley de la atracción no es simplemente pensar en lo que quieres y esperar que aparezca. Se trata de sintonizarte con la vibración que necesitas para atraer lo que realmente te pertenece. Cuando estamos alineados con nuestra verdadera visión, lo que sucede es que el universo comienza a colocar las piezas correctas en el lugar adecuado, pero no sin un esfuerzo consciente. No es magia, sino el resultado de estar en el flujo correcto, de estar sintonizados con el proceso natural de manifestación. Por supuesto, este proceso está lleno de incertidumbres. En el vacío, el camino no siempre es claro. Es fácil sentir que no estamos avanzando o que el vacío nunca se llenará, pero ese es precisamente el momento en que más debemos confiar. La resistencia es una señal de que estamos en el umbral de un cambio profundo. El vacío, como cualquier otro proceso de transformación, requiere de nuestra paciencia y fe, y es en este proceso de vaciamiento y llenado donde realmente ocurren las transformaciones más significativas. En este viaje, también descubrimos que las sincronicidades juegan un papel fundamental. Las situaciones, las personas y las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a alinearse con nuestras intenciones. Lo que parecía estar perdido o fuera de alcance comienza a acercarse, como si el vacío, de alguna manera, hubiera creado el espacio para que esas cosas pudieran fluir hacia nosotros. Las sincronicidades son como señales que nos indican que estamos en el camino correcto, que estamos siendo guiados y que el vacío no es un obstáculo, sino un canal para la manifestación. Lo más interesante de todo esto es que, a medida que seguimos explorando este vacío, nos damos cuenta de que la forma en que se llena no siempre es inmediata ni fácil de comprender. Los resultados no siempre se muestran de la forma que esperamos, pero eso no significa que el vacío esté vacío o que no se esté llenando. Al contrario, es un proceso continuo, un proceso en el que aprendemos a soltar el control y a confiar en que las fuerzas invisibles están trabajando para nosotros, incluso cuando no las podemos ver. Es como si, de alguna manera, al aceptar el vacío como parte integral del proceso de crecimiento, nos volviéramos más receptivos, más abiertos a las lecciones que la vida tiene para ofrecernos. Este vacío, por lo tanto, es mucho más que solo un espacio sin contenido. Es la tierra donde nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras visiones pueden germinar y crecer, si solo sabemos confiar en el proceso. Y lo más fascinante de todo es que, mientras más profundo entramos en este vacío, más claros se hacen nuestros deseos, más alineados estamos con lo que realmente queremos atraer a nuestras vidas.